Bienvenidos hermanos y amigos al discipulado número 2. Este es el pastor Juan Fonseca. En esta noche estamos hablando del tema Nunca mires atrás. Nunca mirar atrás es uno de los mejores consejos que usted y yo podemos recibir como parte de nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Nunca mirar atrás a la vieja manera de vivir. Hay cosas que nos suceden a todos como cristianos que poco a poco vamos a ir viviendo, porque son cosas repetitivas que el adversario lanza contra todo aquel que pone las manos en el arado y dice, voy a seguir a Jesucristo. No hay nada original en él. El único original es Cristo. El enemigo es un imitador. Mantenga su mirada en Cristo y le va a ir bien. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mantener los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Amén. Muchas veces, después de recibir a Cristo en nuestro corazón, quitamos los ojos de Jesús y empezamos a mirar a nuestro alrededor, a mirar a la gente, a mirar a los proyectos, al trabajo, a las cosas. Empezamos, en otras palabras, a distraernos. Eso es parte de la estrategia del enemigo, porque cuando usted y yo miramos a la gente y miramos a las personas que nos rodean, aún a los hermanos de la fe, nos vamos a dar cuenta de que ellos tienen defectos. Nos vamos a dar cuenta de que ellos fallan. Nos vamos a dar cuenta de que son imperfectos, no importa quiénes ellos sean. Porque es que las personas tienen debilidades. Usted y yo tenemos debilidades, pero Jesucristo no tiene ninguna. Alabado sea su nombre. Él no tiene ninguna debilidad y por eso Él nunca te fallará. Confía en Jesús. Esa es la clave. Él no tiene debilidades. A veces estamos esperando cosas de las personas, esperando y teniendo ciertas expectativas, pero la gente nos falla y nos sentimos en ocasiones ofendidos, estamos esperando y no llegan a cumplir lo que nosotros esperamos de ellos. Pero sepa usted que toda persona es imperfecta y muchas personas son muy variables, aunque nos amen. Aún nuestros familiares son imperfectos. Aún por más buenas intenciones que tengan, a veces nos fallan. Es naturaleza humana y nosotros que estamos llenos del amor de Dios, que se supone que estemos llenos del amor de Dios, tenemos que ser tolerantes a las fallas de otros. No podemos poner a las personas al nivel de la perfección de Jesucristo. La mayoría de nosotros tenemos que entender que la gente también cambia. Aparte de su imperfección, hay cambios. Pero Jesús no es variable ni cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Por eso usted puede contar con Él. Cuando miramos a las personas, miramos a los políticos, ¿cuántos políticos cambian de posición? Hoy día un día creían en el matrimonio, ahora creen en el matrimonio homosexual, después creen en la otra aberración y siguen cambiando según la sociedad va cambiando, pero Jesucristo nunca ha cambiado su posición. Usted y yo tenemos que ser incambiables como Él. Por eso es que hay seguridad en Cristo, porque Él no cambia. Las personas cambian. Antes quizá una persona era tu mejor amigo, tu mejor amiga. Hoy ya no lo es. ¿Por qué? Porque hubo cambio. Jesucristo siempre será tu mejor amigo. Y tú no encontrarás falla en Él. La mayoría de nosotros los cristianos hemos vivido tiempos en que de pronto empezamos a encontrar fallas en los demás. Tiempos en que estamos muy sensibles por las cosas que están pasando en nuestra vida. El enemigo aprovecha para poner como dudas en nuestra mente, encuentra grietas para entrar y empezamos a entrar en tiempos en que estamos como juzgantes.
a juzgar a los demás, empezamos a comparar a los demás, empezamos a mirar las fallas de los hermanos de la iglesia. El enemigo se aprovecha de este tipo de patrón mental y empieza a mostrarnos todo lo malo que hay en nuestros hermanos amados. Nos mostrará errores del pastor, imperfecciones del pastor, nos mostrará las debilidades de algún líder. Y si le prestamos atención, nos mostrará defectos de todo el mundo, menos los de uno propio. Y eventualmente esto nos llevará a alejarnos de toda esa gente pecadora. De toda esa gente. Dejaremos de asistir a la congregación o cambiaremos de congregación, lo cual es básicamente el mismo efecto y nos llevará eventualmente a seguir cambiando de congregación en congregación. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que usted sea un cristiano que no dé fruto, que ande de congregación en congregación. Entonces, mis hermanos, nosotros cuando vemos este tipo de sentimiento en nosotros, tenemos que darnos cuenta que estos sentimientos no provienen de Dios. Todos los hemos vivido porque yo los he vivido también. Hay momentos en que nos sentimos así y tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Cuántas personas se han alejado de Dios porque han empezado a juzgar las fallas de otros cristianos como si ellos no tuvieran fallas? Dios no está en esto de la iglesia porque esté buscando que la gente sea perfecta. Dios es un Dios perfecto que pastorea a muchos imperfectos como yo y como todos nosotros. Así que servimos al único perfecto, pero imperfectos somos todos. Una persona que empieza a juzgar a otros, muchas veces termina apartándose del rebaño, pensando que todos son malos, pensando que todos son hipócritas, pensando lo peor de las personas de la iglesia, cuando fuera de la iglesia es aún peor. Y para decirse que todavía está con Dios, empieza a tratar de crecer espiritualmente, viendo programas de audio y de video, de televisión. Sin embargo, usted y yo o nadie puede depender totalmente de programas de audio y video para dar fruto agradable a Dios. Hay que congregarse. Hay que congregarse, lo dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 10, porque la iglesia es el ente que Dios ha creado para que nosotros crezcamos como cristianos. Hay que congregarse y a veces si estamos heridos debemos ignorar al hermano que al principio consideramos imperfecto o hipócrita, lo que sea. Hay que cerrar los ojos y mirar a Dios para que Dios sane nuestras heridas. La iglesia local no es un capricho, sino es el diseño de Dios para avanzar su reino aquí en la tierra. Esto se lo inventó Dios. Esto no es opción. La iglesia no es una opción. Es como Dios diseñó el camino para los hombres y las mujeres de fe. Nosotros no podemos ignorar lo que Dios diseña. No podemos decir somos salvos, pero no voy a ignorar el diseño del autor y dueño de la salvación. Si no fuera importante, la Biblia no diría que Jesús es la cabeza de la iglesia. Y lo dice 3 veces la Biblia. Entre ellas 2 veces en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 15, y también lo dice en Efesios 4, 23. Jesús es la cabeza de la iglesia. Si la iglesia no fuera nada, no sirviera, fuera un montón de hipócritas, como dice alguno, y de ladrones, cueva de ladrones, como dicen otros, entonces Jesús no prestaría su nombre para la iglesia, porque hay mucha gente buena tratando de amar y de crecer,
dentro de los confines de la iglesia. Cristo no es la cabeza de algo que no vale. Él llama a la iglesia su novia espiritual. Él desea que la iglesia sea pura. Él desea que la iglesia sea santa. Pero Él sabe que la iglesia es algo en proceso. Sin embargo, anhela a su iglesia, ama a su iglesia y la llama su futura esposa. Por lo tanto, la iglesia es todo para Jesucristo. El enemigo nos quiere fuera de la iglesia. Eso es todo. Cualquier cosa que te impulse fuera de la iglesia donde Dios te ha colocado, sin ninguna razón bíblica, solamente puede venir de parte del enemigo. Abre los ojos y conviértete en una persona que diga, bueno, yo no voy a permitir que el enemigo me manipule. Jesús te quiere en la iglesia. Usted no puede escuchar al enemigo. Quédese en el lugar donde Dios le ha plantado. Si viene usted a buscar una iglesia que sea perfecta, viene caminando con una mente engañada, porque no existen lugares de perfección. La iglesia es más parecida a un hospital que a un lugar de perfección. Pero si usted viene buscando a Cristo en ese lugar de imperfección, de seguro que encontrará a Jesucristo. Dice la Biblia, y estos versos son maravillosos, Efesios 4:10 al 13. Y quiero leerlo porque aquí hay mucha palabra poderosa de Dios. Y dice que el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está hablando de Jesús. Él fue el que descendió para llenarlo todo desde los cielos. Verso 11. Y Él mismo, o sea, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, Jesús es el que nombra, según la palabra de Dios. A fin, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué Jesús hace esto? Verso 12. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros de la iglesia. No los que están afuera, los que están en la iglesia. Los miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. ¿Para qué más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Con qué propósito? Verso 13. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es un trabajo de perfeccionamiento, es una obra en progreso, pero necesitamos estar constantemente con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y siguiendo la estructura diseñada por Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Pero si lo tratamos de hacer fuera de la estructura y saltando de un lugar a otro, y cada vez que nuestros sentimientos están un poquito afectados, salir corriendo de un lugar a otro en vez de hablar, pedir oración, arrepentirnos o buscar solución, ¿qué va a suceder? Dice el verso siguiente, verso 14, Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Niños fluctuantes nos llama la palabra. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de aquí para allá. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay mucho engaño. En el tiempo en que vivimos, un tiempo de mucha información, también hay mucho engaño en las redes, en tantos lugares. Se habla fuera de la Biblia, se hablan opiniones, se dicen cosas para agradar el oído de la gente.
Sin embargo, Dios ha instituido el ministerio quíntuple para que nosotros podamos bendecir al pueblo, enseñar al pueblo, para que ellos no sean niños fluctuantes. Pero el enemigo va a tratar de alguna forma de distraer por cualquier tontería y sacar a las personas y moverlos de un lugar a otro, porque a la vez que usted se mueve por una ofensa de un lugar a otro, usted abre una grieta en el corazón que si no se arrepiente, el enemigo la va a usar para llevarle nuevamente al mismo error, y nuevamente a otro lugar, y nuevamente a otro lugar, y nuevamente a otro cambio, porque está moviéndose fuera de la voluntad de Dios. Verso 15, sino que en vez de todas estas cosas, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ciertamente Él es la cabeza de la iglesia. Él nos quiere en la iglesia, creciendo en la iglesia. He conocido gente muy buena que aman al Señor, que conocen la Biblia, pero no quieren ir a la iglesia. Pues lamento decirle que están en total desobediencia a la palabra de Dios. Yo no sé qué va a pasar con su alma, pero sé que no van a dar fruto. Eso sí yo lo sé, no van a dar fruto. Es necesario ser parte activa de una iglesia. Ser parte activa de una iglesia. Si estamos viviendo un momento en que sentimos buscar fallas de otros, si estamos incómodos y si estamos con deseo de condenar a otros en la congregación, pongámonos de rodillas y pidamos perdón a Dios. Porque esos sentimientos no vienen del Señor. Porque a paz, dice la Biblia, nos ha llamado el Señor. No a contienda. No a contienda. Pidamos perdón a Dios por juzgar a otros. Y yo en este momento pido perdón a Dios porque he juzgado a otros también. Es necesario tener el corazón limpio para poder crecer. Pongamos nuestra mente, nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Buscar fallas en otras personas es mirar atrás. Es volver a la vieja criatura. En Cristo la actitud es otra. Realmente en Cristo nosotros no debemos estar buscando fallas. Nosotros debemos estar sembrando amor y misericordia para otros, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Usted siembra amor y misericordia, cuando la necesite la recibirá. Pero si usted siembra crítica, juzgar, de hecho usted será juzgado, será criticado. Habrá injusticia, porque eso es lo que siembra, injusticia. A muchos se nos hace fácil ver nuestras faltas. Se nos hace difícil ver nuestras faltas. Y fácil ver las fallas de otros. Dios en su palabra dice que eso es una hipocresía. Y me despido con este último versículo en Lucas 6:42. Lucas 6:42 dice así: ¿y cómo puedes decir a tu hermano? Hermano, vea que está hablando entre gente de la iglesia. Entre hermanos de la fe. Hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo. Déjame sacar la paja que está en tu ojo. Si, no mirando la viga que está en el ojo tuyo. Gente que se va y se despide de la gente dejando tanto críticas y cosas. Y no pueden ver la viga en el ojo propio. La Biblia dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Y no es que nosotros no podamos ayudar a una alma que necesita corrección.
Pero la palabra lo que nos está diciendo es esto. En vez de estar viviendo para buscar las faltas de otros, ¿por qué no tratamos primero de trabajar con las faltas nuestras? Y una vez trabajemos con las faltas nuestras, quizás podamos ayudar a otras personas. Y cuando nos enfrentemos a nuestras faltas, entonces con humildad, seamos útiles para Dios. Padre, te doy gracias. Necesitamos tu ayuda en este caminar que es difícil. Ayúdanos a no juzgar a nadie. Ayúdanos primero a juzgarnos nosotros mismos, si caminamos en verdadera santidad o no. Ayúdanos a mirarnos primero nosotros y después a mirarte a ti. No estar distraídos en lo que hizo aquel, en lo que hizo el otro. Que si aquel se viste así, que si el otro levanta la mano, que si el otro hace esto, lo otro, no importa. Enfocado en el cielo y también buscando santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a crecer en ti, Señor. Que tú que eres la cabeza, el Señor de nuestras vidas, nos bendigas en este día y siempre, en el nombre de Jesús. La paz de Dios sea contigo. Se despide el pastor Juan Fonseca. Shalom.